Más de uno en Onda Cero, donde Alsina. Vamos a hablar de Huéscar, en la provincia de Granada, una localidad que además de tener un entorno natural precioso, pues tiene atractivos arquitectónicos también muy singulares. Y tiene sobre todo una historia que la hace singular porque es la única población del mundo que se sepa que ha mantenido durante 172 años una guerra contra otro país, que no es el nuestro, claro. Además, con el mérito de que sus propios habitantes ni siquiera sabían que estaban en guerra, porque no se produjo una sola baja en ninguno de los dos bandos, ¿no? Esta historia quiero que nos la cuente Jaime Noguera, que es el guionista del documental La Guerra Más Larga, y que nos acompaña en nuestra emisora de Málaga. Hola Jaime, buenos días. Buenos días, señor Alsina. Buenos días, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Oye, el país contra el que Huéscar ha estado en guerra, 172, ¿qué país es ese? ¿Qué es lo que pasó? Pues un país en principio que a cualquiera diría, pero si ese sitio es muy tranquilo, ahí no pasa nada, ¿no? Que es del Reino de Dinamarca. Claro, los daneses. ¿Qué nos hicieron o qué les hicimos nosotros a ellos? Pues vamos a esto es, como tantas veces ha pasado y ahora también parece que puede pasar, fue por el tema de las políticas de alianzas. Se había firmado en 1796 el Tratado de San Ildefonso, que convertía en aliados a Francia, la Francia de Napoleón Bonaparte y a España, reinando Carlos IV. Y en 1807 pues llegó el momento de cumplir lo acordado, y es que estábamos en guerra y Napoleón se le ocurrió una idea, como ya tenía planeado pegarnos la puñalada por la espalda e invadir España. Sí. Pues lo que se le ocurrió es hacer un win-win. Todo el mundo él ganaba todo. Todo el mundo gana, no, él ganaba todo. Que era coger, y como los daneses le pidieron tropas para defender la costa danesa del ataque de posibles ataques británicos, que ya les habían bombardeado. De hecho, la flota británica fue una de las primeras que hizo un bombardeo de civiles en precisamente Copenhague, la capital. Pues se pidieron estas tropas y Napoleón dijo, bueno, ¿yo para qué voy a mandar allí soldados franceses? Que además en Dinamarca no estaban muy bien vistos porque se les veía como bastante altivos. Y entonces cogió y dijo, pues ya está, pues yo mando españoles. Le pido a España que por la alianza que mande soldados a España, de España para Dinamarca, y encima así me los quito con lo que ya no los tengo allí cuando yo invada. O sea que la jugada fue maestra. Se llevó allí a los soldados, que además el viaje fue bastante largo. Imaginaros, pues desde la Junquera, desde otras partes de España salieron a pie, porque en aquella época no había ni trenes, ni aviones, ni nada, y se fueron andandito hasta Dinamarca. Y la verdad es que las tropas españolas causaron allí impresión, porque los daneses se dice que se escondían a sus familias porque tenían entendido que los españoles éramos caníbales. Ah, mira. Bueno, o sea, que no iban muy desencaminados. Hombre, brutos seguramente eran en la época, pero tanto como para... Y les sorprendía mucho, ellos no cocinaban con ajo, no cocinaban con aceite de oliva, las costumbres de alimenticia o alimentaria de los españoles les sorprendía mucho, que nosotros cazábamos gatos, como no había conejo por allí por lo visto, parece que cazábamos gatos para hacerlos también, echárselos al arroz. Les enseñamos a fumar, allí se fumaba en pipa, los españoles fumaban cigarrillos. Sí. Aprendieron, también les llevamos eso, y además otra cosa que es la música de guitarra. Allí no había guitarras, no sabían tocar la guitarra. Esta fue otra cosa que les llevamos los españoles también. Sí, iba a decir que ventajas. Faltó muy poco porque acabaran cantando flamenco. Bombas no tiramos, ¿no? Por lo que veo. Y todo fue allí buena manera. Fue prácticamente misión de paz. Sí. De hecho, se estableció muy buena relación. Los españoles éramos, como somos, pues muy abiertos, distintos de los franceses. Los daneses nos recibieron con los brazos abiertos. Incluso algunas señoritas danesas confraternizaron con los españoles. Y hay en el castillo de Kolding, por ejemplo, en Dinamarca, se conserva un anillo hecho con trozos de tela de un uniforme y con cabellos, que le regaló un soldado español a una campesina danesa. Y está el nombre de ella, Paramoren. Ajá. Y este hombre luego fue evacuado, como pasó con los soldados españoles que estaban allí, fue evacuado y tuvo que dejar el país. De hecho, hoy en día todavía existe la creencia de que aquellos daneses que tienen el pelo un tanto oscuro, digamos, pues son herederos o descendientes de aquellos españoles que son los nuestros. Que fuimos para Dinamarca. Pero entonces el ayuntamiento de Huéscar le declaró la guerra a Dinamarca. Y cuando luego España hizo las paces con Francia y se quedó sin firmar la paz. Se olvidaron. Y por eso la guerra en realidad ha seguido hasta hace 4 días. La guerra... Claro.
por así decir. Claro. Claro, el tema fue que la Junta de Sevilla, cuando se decide declarar la guerra a Francia, se declara la guerra a Francia y a todos sus aliados. Entonces la Junta de Sevilla pues envía unos correos por toda España anunciando que es obligatoria pues la declaración de guerra y el ataque hacia los franceses y sus aliados, y entre sus aliados estaba Dinamarca. Con lo que se produjo un brutal cambio de chaqueta en la época, y de buenas a primeras aquellos prácticamente 15.000 soldados españoles que estaban en territorio danés pasaron de ser aliados a enemigos. Vale. Y se montó una operación brutal que ni Normandía, para evacuarlos en buques británicos, y se consiguió con mucho truquillo y diciendo a los franceses, no, es que nosotros nos vamos de maniobras, que me suena también a algo reciente, que mira, vamos a hacer unas maniobras, vosotros tranquilos. Y de buena primera, en cuanto pudieron, se subieron en los barcos ingleses y escaparon de allí, pero allí quedaron 5.000 soldados españoles. Oye, ¿y cuándo se ha llegado a firmar la paz? O sea, en algún momento alguien se dio cuenta de que estaba Huéscar en guerra con Dinamarca y procedió a la firma de la paz como Dios manda, ¿no? Claro, Vicente González Barberán, un archivero investigador, y él solía meterse allí porque su familia era de allí de Huéscar, y solía irse al archivo, buscar en los papeles, y de buena primera se encuentra que sabía la declaración de guerra a la Dinamarca, se decía en aquella época. Se encuentra el pliego, se queda alucinando, pone esto en conocimiento de las autoridades, y pasan una serie de cosas que esto es como, la tormenta perfecta. Para empezar, 1981, España, que hace poco hemos tenido el golpe de estado de Tejero, estamos intentando entrar en la OTAN, y de buenas a primeras resulta que un pueblo de español está en guerra contra un país miembro de la OTAN. Pues claro, en los círculos donde se realizaban las negociaciones, parece ser que había un tipo que tenía familia en Huéscar y se enteró de la historia y lo comentó. Y hubo allí pues ciertos chascarrillos de, esto cómo vamos a admitir a un país que tiene una parte del país que está en guerra contra el reino de Dinamarca. Y de ahí salió Borgen, por eso lo rodaron. Claro. La serie. Y a mí me hace mucha gracia en la investigación que hicimos para hacer el documental. Me encontré un artículo del caso en el que se mostraba el balance de fuerzas. Entonces aparecía Huéscar, un cabo, 4 guardias municipales, 7 agentes. Dinamarca, 13.000 soldados, 200 tanques, 100 aviones, 400 cañones y 50 fragatas. O sea que estaba la cosa... Bueno, yo veo que tenemos opciones de ganar. Pues no firmamos la paz, nos rendimos. Sí, así fue. Bueno, esta historia... Así fue la historia, sorprendente, y rápidamente, claro, pues se pusieron en contacto pues con el cónsul danés que estaba en Málaga, fueron allá a la casa, le tocaron en la puerta, salió la sirvienta que tenía entonces, y salió la sirvienta y dijo, buenos días, ¿ustedes qué quieren? Y los de Huéscar le dijeron, mire usted que queremos ver al cónsul. Y dijeron, ya, pero ustedes tienen que pedir para esto cita, no pueden venir así de esta manera. Y entonces le dijeron a la señorita, pues dígale al embajador, por favor, que estamos en guerra contra ellos. Y la señorita entró dentro, lo comunicó y rápidamente salió el embajador y dijo, a ver, ¿qué es esto? ¿De qué van ustedes? Y nada, se pusieron en contacto, entonces decidieron que en vez de reiniciar la confrontación, digamos, ¿no? Las hostilidades, pues que mejor que coger y que firmar la paz. Menos mal. Eso fue en 1981, 172 años después de aquella declaración de guerra, que simplemente había sido que el pueblo se sumaba, tomaba como suyo ese bando declarando el conflicto. Pero fue todo muy, muy, muy cachondo porque se invitó a una delegación de daneses y el cónsul les dijo, pero vamos a ver, ¿ustedes cuántos daneses quieren que yo lleve? Usted los que pueda. Y dijo, pero es que yo tengo aquí 20.000 daneses en la Costa del Sol. Bueno, con que nomás unos cientos. Y llegaron allí los daneses desde la Costa del Sol en autobuses vestidos de vikingos, porque no se les ocurrió otra cosa que, pues para que no identificarnos y diferenciarnos, aparte de por los pelos rubios, vamos a ponernos sí, y además eso lo de los cuernos trajo cola, porque luego cuando ya estaban en el pueblo se quisieron intercambiar las gorras de los ocenses por los gorros de los cuernos, y aquello a los del pueblo no les hacía mucha gracia directamente. ¡Qué grandioso! Todo esto aparece reflejado en el documental, la guerra más larga. Todo esto es berlanguiano absolutamente. Guionista
del que es guionista Jaime Noguera. Al que le agradezco mucho que nos haya contado la historia, que es que no tengo tiempo para más, porque llegan la noticia de ahora, pero es una historia maravillosa. Vale. maravillosa. ¿Puedo mandar simplemente un saludo Sí. a los miembros del podcast en el que cuento estas cosas y más historias? Claro. Pues un saludo para los miembros del Club de los Curiosos, que es el mejor podcast del iVoox. Y podéis vernos allí, escucharnos, y en mi libro Historias Paranormales, que está muy baratito en Amazon. Muchas gracias. Vale, tú. Un abrazo, Jaime, gracias. Hasta luego. Cuídate, amigo, hasta luego. En 3 minutos, las 12 de la mañana, 1 menos en Canarias. Ahora mismo continuamos. Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.